hemos visto dirigirse a un lugar y caminar por un camino desconocido, sin saber cómo llegar a ese lugar, que dirigirse a un lugar conociendo el camino y sabiendo hacia dónde vamos. Por tanto, no es lo mismo moverse en este mundo sin saber quién uno es, que es la pregunta que todos los filósofos se han hecho. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? A conocer quién soy, quiénes somos. Los científicos deberían escudriñar un poco más la escritura para que así pudieran ser ayudados a encontrar la respuesta a tantas interrogantes que tienen, porque la Biblia es la respuesta a todas las cosas. Si se dieran a la tarea de pedirle dirección a Dios para que Dios les guiara en la búsqueda del quién soy, Dios le hubiese ya revelado quiénes somos. Por tanto, caminar en este mundo, en este planeta, sin saber quién uno es caminar por un camino donde uno no sabe hacia dónde uno va. Pero cuando uno sabe quién uno es, Aleluya, uno camina en este planeta sabiendo hacia dónde va. Por tanto, es importante que tú y yo le demos gracias al Señor por revelarnos primeramente a la persona de Cristo y segundo, quiénes somos en Cristo Jesús. Porque conocer a Cristo es conocernos a nosotros mismos. Lo voy a volver a repetir. Conocer a Cristo sí, Señor, es conocernos a nosotros mismos. Y el hermano Meléndez el miércoles decía que Efesios 3:10 era la oración del apóstol Pablo y el deseo que tenía el apóstol Pablo de aún haber conocido a Cristo, conocerle mejor, porque conocer mejor a Cristo era indicativo de conocerse mejor a sí mismo. Dale un aplauso al Señor. Puedes tomar asiento. Y lo prometido es deuda. La semana pasada estuvimos hablando y todas estas semanas hemos estado hablando de temas que son relevantes a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los resultados de nosotros poder hacer la voluntad del Señor, de caminar en obediencia, cómo la obediencia inclusive hace que los milagros de Dios se realicen en nuestra vida, cómo el hecho de nosotros honrar a nuestros padres y honrar a Dios también causa bendición y permite que haya larga vida en la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Y en el mensaje del domingo pasado hice una pequeña declaración acerca de lo que es la interpretación correcta de la Escritura para nosotros de ahí partir y poder ser bendecidos de Dios o disfrutar la bendición que Dios ha determinado para nosotros. Y hoy voy a estar hablando bajo el tema obligación o compromiso. Obligación o compromiso. Y quiero establecer la enseñanza de hoy en diferentes pasajes bíblicos. Más que un mensaje, esto más bien va a ser un estudio bíblico que nos va a llevar a que nosotros podamos comprender cómo hay personas que sacan de contexto la Escritura, y al sacar de contexto la Escritura confunden a muchas personas, y otros que quieren ser confundidos pues ahí abrazan esa idea y obviamente pues fortalecen su posición de vivir una vida confundida
de lo que es la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo número 9. Esto es un verso que muchas personas citan, y de aquí es que quiero partir precisamente, de donde muchas personas citan y de donde se establece la idea o se establece la teología de que en el Antiguo Testamento se diezmaba porque era la ley, y en el Nuevo Testamento no se diezma porque no se vive bajo la ley. Y hoy quiero inclusive hacer alusión a algunos mensajes que he escuchado, porque me he dado a la tarea de escuchar muchos mensajes acerca del diezmo en lo que es el internet, que tal vez con buena intención, pero equivocados, interpretan la palabra del Señor. Y yo creo que para mí, como ministro del Señor, por más de 46 años, 47 años sirviendo al Señor, entendiendo lo que es la vida de la iglesia y lo que es experimentar la bendición de Dios por causa de nosotros ser fieles a Él, experimentar también la bendición de la fidelidad al Señor, que usted también hoy pueda gozar de esa bendición y de esa fidelidad de Dios cuando nosotros de alguna forma le somos fieles al Señor. Yo quiero establecer en esta mañana que hay bendición de Dios para el justo y hay bendición de Dios para el injusto. Y quiero establecer en esta mañana que hay bendición de Dios para el bueno y hay bendición de Dios para el malo. Y no lo establezco yo, lo establece el Señor. Dice que cuando el sol sale, ¿sale para quiénes? Para justos y para injustos. Y dice que cuando llueve, llueve para buenos y para malos. O sea que Dios establece bendiciones que son generalizadas, pero también hay bendiciones que son dependientes de ser obedientes al Señor. Y esas bendiciones que Dios establece de ser dependientes de obediencia o de ser obedientes al Señor, obviamente el que no es obediente, aun cuando tiene la posibilidad de recibirla, no la recibe. ¿Por causa de qué? De la falta de obediencia. También es importante que yo establezca en la mañana de hoy que Dios no necesitó volver a decirle al sol que apareciera. Lo estableció una sola vez. Hayan dos lumbreras mayores, una que se enseñoree en el día, que es el sol, y una que se enseñoree en la noche, que es la luna. Y muchas veces nosotros buscamos en la palabra del Señor, para nosotros poder afirmar nuestras ideas teológicas, el que haya repetición en ciertas cosas. Y Dios es soberano. Y dentro de la soberanía de Dios, Dios establece cosas y sencillamente no las tiene que volver a repetir, porque ya Él, ¿qué hizo? Las estableció. Y el pasaje que voy a dar lectura en esta mañana es un pasaje que muchos conocemos y que se está utilizando como base para que la iglesia del Nuevo Testamento no presente al Señor lo que realmente debe presentarle al Señor, no como una obligación, sino como un compromiso. Amén. Y leemos 2 de Corintios capítulo 9, versos del 6 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esto digo, ¿quién habla? El apóstol Pablo. ¿Bajo qué inspiración? Bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El que siembra escasamente, también segará escasamente. No es lo mismo yo sembrar una semilla de maíz y tener
una matita de maíz y que esa matita de maíz me dé al menos 2 mazorcas de maíz, a que yo sembrar muchas semillas de maíz, que esa semilla de maíz me dé muchas matas de maíz y que cada matita de maíz al menos me dé 2, ¿cómo dije ahorita? 2 mazorcas de maíz. O sea que eso es una ley. El que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra generosamente, diga conmigo generosamente, generosamente también segará. Y ahí es donde usted y yo debemos de buscar el significado de lo que significa sembrar de manera generosa. Sembrar de manera generosa. Y dice, cada uno de como propuso en su corazón. O sea que usted no debe de llegar al templo sin usted haber planificado cuánto usted en el día de hoy debe de traer al Señor. ¿De qué manera? De manera generosa. ¿De qué manera? Generosa. O sea que cada uno de nosotros debemos planificar lo que debemos traer de forma generosa. O sea, usted no debe venir aquí con una mente en blanco. Usted no debe venir aquí con una mente sin planificar. La vida debe ser planificada. Todo en nuestra vida debe ser planificado. Máximamente cuando se trata con la vida espiritual. Máximamente cuando se trata con algo que trasciende la eternidad. Y que Dios nos permite que con algo material nosotros podamos conseguir cosas que son espirituales para nuestra vida. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, usted no debe de dar al Señor diciendo, lo voy a dar pero no puedo. Ni por obligación, nadie está obligado a darle al Señor nada. Lo voy a volver a repetir, nadie está obligado a darle al Señor nada, como Dios no está obligado a darte a ti lo que tú le pides. ¿Estamos? Porque Dios ama al dador alegre. Otras versiones dice porque Dios bendice al dador alegre. Quiero que vaya conmigo al capítulo 35 del libro de Éxodo. Vamos al verso número 4 de ese capítulo 35 y dice, así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién lo mandó? ¿Y quién inspira al apóstol Pablo a escribir lo que escribe a la iglesia de Corintios? El Espíritu Santo. Vamos a ver si es lo mismo. Verso 5. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón. ¿Cómo? Todo generoso de qué? De corazón. Traerá a Jehová. ¿Qué va a traer? Oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Pastor, pero ya usted me sacó de la gracia la ley. Tranquilo. Tranquilo que vamos a hablar acerca del nuevo pacto, del viejo pacto. Vamos a hablar acerca de muchas cosas interesantes en la mañana de hoy. Mi oración es, y ha sido, que usted no se sienta obligado desde este mensaje en adelante a usted dar lo que usted no quiere dar.
Porque si usted ya ha establecido en su corazón que usted no tiene que dar, Dios no obliga a nadie a dar. Esto es para gente de generoso corazón. Y si algo el enemigo ha entendido es que la generosidad libera al corazón de pecados. La generosidad libera el corazón de avaricia. La generosidad hace que nosotros conozcamos el corazón generoso que Dios tiene. Y todo hombre y toda mujer que ha tenido un encuentro con Dios desarrolla, dije, todo hombre y toda mujer que ha tenido un encuentro con Dios desarrolla, no debe desarrollar, desarrolla. O sea, eso es parte de la naturaleza de un hombre y de una mujer que ha tenido un encuentro con Dios. Es parte de la naturaleza de un hombre y de una mujer que ha tenido un encuentro con Dios. Desarrolla un sentido de generosidad. Y esa generosidad se transmite en el acto de dar. Esa generosidad se transmite en el acto de dar. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar el acto de dar si no es cuando ofrendamos y cuando diezmamos? Como dije, he orado al Señor no para que este mensaje te lleve a que tú sientas una obligación para hacer algo que no quieres hacer, sino para que haya una convicción en tu corazón, para que puedas entender que el asunto de la generosidad no viene de la ley, fue insertado en la ley. Y no es lo mismo que se origine a que se inserte. Lo voy a volver a repetir. No es lo mismo que se origine a que se inserte. Y como ustedes saben, los mensajes de esta casa nunca han estado girando en torno a al dinero. Nuestros mensajes, el énfasis que le hemos dado en nuestras predicaciones es hacia lo que realmente la Escritura, o por lo que realmente la Escritura fue inspirada para la redención del ser humano, para que el hombre pueda conocer a Dios y para que el hombre pueda alcanzar las misericordias de Dios. Y este ha sido el enfoque de nuestros mensajes, predicar de la forma y la manera en que el ser humano pueda entender que sin Dios está perdido, que sin Dios no tiene oportunidad ni en este siglo ni en el venidero. Ese ha sido el énfasis de cada enseñanza, de cada predicación, de cada estudio bíblico, de cada conferencia, de cada recurso que se ha traído aquí. Y cuando los recursos que han llegado hasta aquí han traído una palabra que hemos entendido que ha sido mal utilizada, inmediatamente corregimos lo que mal ha sido enseñado. Y ustedes conocen y saben que algo que me caracteriza a mí como ministro del Señor es que siempre he tratado de corregir aquellas cosas que se han sacado de contexto, aquellas cosas que en algún momento dado se le ha hecho un énfasis equivocado hacia lo que la Escritura enseña, porque se pueden extraer de la Escritura verdades, pero no necesariamente esas verdades que se traen de la Escritura se explican de la forma correcta. Y al no explicarse de la forma correcta, esa verdad se desvirtualiza, porque la palabra de Dios es toda verdad, pero la interpretación del ser humano no necesariamente es lo que la verdad de la palabra nos comparte. Y para que nosotros podamos tener una buena interpretación de la Escritura, nosotros tenemos que buscar no solamente una fuente de información. Es como yo llegué al médico, el médico me dice, hay que sacarte el ojo derecho porque pues tienes ahí unas condiciones en ese ojo derecho. Y yo le digo a ese
médico, oftalmólogo, o cirujano, o retinólogo, le digo, pues está bien, sácalo. No. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos qué? Una segunda, una tercera, una cuarta opinión. Y muchas veces nosotros no podemos partir de la premisa de que lo que escuchamos por primera vez es que totalmente cierto. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como los cristianos de la iglesia de Berea, que cuando el apóstol Pablo fue a predicar, allí ellos examinaron lo que el apóstol Pablo y los apóstoles trajeron y lo compararon con la escritura. Y usted y yo hoy necesariamente tenemos que hacerlo. El tema del diezmo y las ofrendas es un tema que ha sido debatido durante toda la existencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una iglesia sin recursos es una iglesia que no se desarrolla. Lo voy a volver a repetir. El enemigo sabe que una iglesia sin recursos es una iglesia que no se desarrolla. O sea, que una iglesia puede tener una buena visión, una iglesia puede tener unas mejores ideas, pero si no tiene los recursos económicos para desarrollarlo, lamentablemente no lo podrá desarrollar. Por fe nosotros no podemos decir, ese lote de terreno mañana será nuestro, y mañana ese lote de terreno es nuestro si nosotros no tenemos el dinero para comprarlo. Ah, pero Dios puede regalártelo, claro que sí, pero esa es la excepción, no es la norma. Esa es la excepción, no es la norma. Pudiéramos establecer el porciento de iglesias que han adquirido lotes de terrenos donados, que alguien se los ha donado, y pudiéramos concluir que el porciento de terrenos donados es mínimo comparado con el porciento de terrenos comprados que la iglesia ha tenido que comprar para erigir las construcciones de los templos. Tampoco nosotros podemos decir, tenemos ya el lote de terreno, ahora por fe mañana el edificio estará hecho. O sea que para nosotros poder desarrollar ideas, para nosotros poder desarrollar los conceptos que Dios nos ha dado y lo que Dios ha enviado para nosotros y ha establecido como mandato, tenemos que entender que no solamente con el buen deseo las cosas se consiguen. El apóstol Pablo establece algo muy claro concerniente a lo que es el ser ministro del Señor. Y establece que el que no gobierna bien su casa tampoco puede gobernar bien la iglesia. Y es una analogía donde nosotros podemos ahí partir para desarrollar una serie de enseñanzas que son propias a esa idea que el apóstol Pablo establece. O sea, que si yo no soy buen mayordomo de mi casa, yo no voy a ser buen mayordomo en la iglesia. O sea, que si yo no soy buen proveedor en mi casa, yo no voy a ser buen proveedor en la iglesia. Que si yo me esfuerzo por ser un buen proveedor en mi casa, que si yo me esfuerzo por ser un buen proveedor para mi familia y ser un buen mayordomo en mi casa, yo voy a ser un buen mayordomo en la iglesia, en la casa del Señor, y también voy a proveer en la casa del Señor para las necesidades que la casa del Señor tiene. Entonces, tenemos que entender que el corazón de la vida que sirve al Señor debe ser un corazón dadivoso y con alegría. Lo voy a volver a repetir. El corazón de la vida que sirve al Señor debe ser un corazón dadivoso y con alegría. Y partiendo precisamente de la base que se establece que el diezmo en el Nuevo Testamento no se debe o no es propio o no hay que pagarlo o no hay que darlo al Señor, como usted quiera mencionarlo o como se quiera mencionar. Tenemos que partir de la premisa de nosotros examinarnos entonces si verdaderamente nuestro corazón como seres cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo,
es un corazón dadivoso y cuando damos, damos con alegría. Tenemos que examinar esa área de nuestra vida. Ahora, ¿dónde se origina el dar? ¿Dónde se origina el dar? Buscando, porque tuve que hacer mis asignaciones. Génesis 3:15 es donde primero se origina el dar. En Génesis 3:15 hay una promesa de parte de Dios, donde Él promete dar, ¿qué? A su Hijo. Es la primer promesa de redención que nosotros encontramos en la Escritura. Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios tiene una conversación entre la serpiente y Adán y Eva. Y le dice a la serpiente que de la mujer saldrá una simiente que va a ser entregada, que va a ser dada, que va a ser ofrendada para el rescate, para redimir, para la redención. Y que esa simiente iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la serpiente lo iba a herir en el tobillo, en el calcañar. Cristo fue herido en el calcañar, en el tobillo. Un clavo pasó sus dos tobillos. Fue enclavado en la cruz por sus dos tobillos y enclavado en la cruz en sus ambas manos. Pero Cristo hirió al diablo en la cabeza para matarlo de una vez y para siempre. Y fue derrotado. Ahí se origina la generosidad del dar. El primero que se muestra generoso es ¿quién? Es Dios. Lo voy a volver a repetir. El primero que se muestra generoso es Dios. El segundo lugar donde nosotros vamos a ver ese principio de la generosidad se encuentra en Génesis capítulo 4, versos del 1 al 5, donde leemos que en un momento dado Abel y Caín trajeron ofrendas al Señor. Y dice, resaltando la escritura, que Abel trajo de lo mejor de los primogénitos de las ovejas y que Caín trajo del fruto de la tierra. O sea, que esto no es una cuestión de usted dar, pastores, que yo doy, sino cómo damos. ¿Qué corazón es el que nos mueve a dar? ¿Qué espíritu es el que nos mueve a dar? Porque la ofrenda de Abel fue aceptada y Abel también fue aceptado. Pero la ofrenda de Caín no fue aceptada y Caín tampoco fue aceptado. O sea, la actitud con la cual Caín ofrendó tampoco fue aceptada. Abel da con generosidad, con alegría. Caín solamente da. Y nosotros tenemos que analizarnos si cuando nosotros damos, damos con generosidad y con alegría, o simplemente estamos dando. El otro lugar donde nosotros vamos a encontrar ese principio de generosidad se encuentra en el capítulo 14, verso 20, donde Abraham da a Melquisedec los diezmos de todo el botín de la guerra. Y aquí los que postulan contra el diezmo dicen que Abraham no dio de lo suyo, sino que dio del botín de guerra. Una persona que no está acostumbrado a hacer algo, no lo hace. Una persona que está acostumbrado a hacer algo, ¿qué hace? Lo hace. Por tanto, partir de esa premisa, pienso yo que es algo un poco irresponsable decir que Abraham no diezmaba y que esa es la primera vez y la única vez
que se presenta al patriarca Abraham diezmando, porque de ahí en adelante nunca más se registra en la escritura que él volvió a diezmar. El padre de la fe. ¿Qué usted cree? No estamos hablando de Juan del Pueblo. Estamos hablando de un hombre que se levanta en una cultura sumeria, en una casa donde lo que se enseñaba era el politeísmo, donde su padre era fabricador de ídolos y donde nadie le enseñó a él acerca de Dios ni de la existencia de Dios, sino que Dios mismo se le reveló a él. Imagínese qué clase de persona llegó a ser Abraham cuando Dios mismo se le revela a él y Dios mismo le habla a él y Dios mismo le establece a él los principios de la generosidad. Por tanto, llegar a esa conclusión no le hace justicia a la persona de Abraham, el padre de la fe. Luego vemos en Génesis 28, versos 20 al 22, al nieto de Abraham, hijo de Isaac, Jacob, haciendo votos con Dios, y le dijo a Dios: te voy a dar el diezmo de todo lo que yo reciba, lo voy a apartar para ti, si tú me permites regresar a la casa de mis padres con bien, y si tú me bendices y me prosperas. O sea, que el principio del diezmo es el principio divino de separar lo primero para Dios. Lo voy a volver a repetir. El principio del diezmo es el principio de separar lo primero para Dios. El dar no está fundado en una ley mosaica. Lo voy a volver a repetir. El dar no está fundado en una ley mosaica. Sin embargo, el diezmo fue incluido en esa ley mosaica. Y deberíamos preguntarnos, ¿cuál fue el espíritu que inspiró a Abel, a Abraham, a Jacob, para dar con generosidad? ¿Cuál fue ese espíritu que los inspiró? ¿No sería el mismo espíritu de Dios que los inspiró a dar con generosidad? Ahora, tenemos que preguntarnos cuál fue el espíritu que inspiró a Caín a dar de la manera que dio. Dios le dice: si tú hubieras dado con generosidad, si tú hubieras dado con alegría, si tú hubieras tenido la actitud correcta para dar, no se te hubiese contado de igual manera como se le contó la actitud de dar que tuvo tu hermano Abel. Sin embargo, quiero decirte que el pecado está a la puerta. O sea, cuando es otro espíritu el que inspira a uno, ese mismo espíritu que inspira a uno está agazapado detrás de la puerta, esperando la oportunidad para hacernos tomar decisiones que no son las decisiones del espíritu, que no son las decisiones que agradan a Dios. Pero Dios le dice: sin embargo, tú te puedes enseñorear del pecado. O sea, que el pecado no va a ser señor tuyo, sino que tú puedes ser señor del pecado. Tú puedes tomar decisión sobre un espíritu adverso. Tú puedes tomar decisión sobre una idea contraria que un espíritu contrario pueda poner en tu mente. Y tenemos que preguntarnos qué espíritu fue el que inspiró a Caín a hacer con su ofrenda lo que hizo. Y tenemos que preguntarnos también qué espíritu fue el que inspiró a Moisés para que Moisés incluyera en su ley mosaica el principio de la generosidad. Y obviamente tenemos que concluir que el mismo espíritu que inspiró a Abel, a Abraham, a Jacob y a todo aquel que con generosidad le dio a Dios, fue el mismo espíritu que inspiró a Moisés para que incluyera en la ley mosaica ese espíritu de generosidad. Entonces,
Usted y yo hemos escuchado muchos mensajes que hablan acerca del diezmo. Yo no le voy a preguntar, pero yo sé que aquí hay muchas personas que van al internet a buscar ese tipo de mensajes y por causa de esa enseñanza tal vez usted hoy ha dimitido el deseo de poder seguir dando con generosidad y ha entendido y ha creído que el diezmo es de la ley y no de Dios. Por tanto, hoy nosotros tenemos que entender que la Biblia no registra que Adán ofrendó, o algún pasaje bíblico nos enseña a nosotros que Adán ofrendó. Nos presenta algún pasaje bíblico en Génesis en la vida de Adán, que Adán fue generoso. Y no porque la Biblia no registre que Adán fue generoso, y no porque la Biblia no registre que Adán no ofrendó al Señor, ni diezmó al Señor, eso no significa que no lo hizo. Y la prueba está que sus hijos sí lo hicieron. Y si sus hijos lo hicieron, significa que de su padre lo aprendieron. Por tanto, hoy tenemos que descartar que lo que la Biblia omite no significa que no existe. No significa que no sea una verdad. Y hoy tenemos que establecer que el hecho de que la Biblia nunca haya hablado de que Abraham hubiese diezmado anteriormente y de que la Biblia omite de que Abraham siguió diezmando y que solamente fue esa sola vez, incluso en esa vez, no solamente dice el autor de la carta a los Hebreos que cuando Abraham diezmó, no solamente diezmó él, sino que el diezmo de su bisnieto fue incluido ahí. Habló entonces de qué? De generaciones. ¿De qué bisnieto habla? De Leví. Tenemos que aprender a interpretar la Escritura. Tenemos que aprender a hacer una buena exégesis de la Escritura. Tenemos nosotros que aprender a escuchar de quién es aquel que es su pastor. Porque de lo contrario, si usted no cree lo que de aquí se enseña, ¿qué pudiéramos hacer entonces con usted? ¿A dónde entonces pudiéramos llegar con una persona que no cree en su líder? Con una persona que duda acerca de la enseñanza que se establece desde el púlpito. Y nos pasamos escuchando ideas y doctrinas o enseñanzas que son infundadas simplemente en premisas que se levantan. Y utilizan el tema del apóstol Pablo a los Gálatas cuando dice: y si un ángel bajara del cielo con un evangelio diferente a este, no le digáis bienvenido, sea anatema, sea maldito. Mi deseo hoy es que usted aprenda. Mi deseo es que hoy usted entienda. A pesar de su diezmo y a pesar de su ofrenda, Dios va a culminar la obra que Él ha empezado. Cuando Dios nos llamó al ministerio y cuando Dios llamó a cada pastor que es llamado, no puesto. Dije, cuando Dios nos llamó al ministerio y llamó a cada pastor llamado y no puesto. Él lo llamó sin la presencia de usted. Él lo llamó sin los recursos económicos suyos. Y hoy estamos aquí por 3 décadas, siendo respaldados por un llamado santo y divino de Dios. Y quiero hacer un paréntesis. Usted está sentado hoy en una silla que alguien con su diezmo permitió que adquiriéramos. Usted está hoy disfrutando de un santuario, de unas facilidades con aire acondicionado que alguien le creyó a Dios. Y con su diezmo logramos hacer lo que hoy tenemos. Esto no salió de la oración de la pastora Nidia y de sus hijos Kevin, Joshua y Brian, que nos pusimos así en una cadena de oración y dijimos que el terreno en Las Tosas sea nuestro. Y el terreno fue nuestro. Que
que aparezca un edificio de estas dimensiones así, 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 así. Y fue hecho. No. Costó lágrimas. Costó sufrimiento. Aquí tenemos una pareja que por 30 años ha estado con nosotros, Mirna y Alejo. Y ellos conocen la trayectoria de este ministerio. Ellos conocen los sinsabores de este ministerio. Pero tenemos otras parejas, como Carlos y Sandra, que tienen, ¿cuánto? Como 28 años con nosotros. ¿Cuántos años tiene Carly? 30, llegó aquí de 2 años. 28 años llevan aquí con nosotros. Conocen la trayectoria de este ministerio. Otra pareja como Alfrida y Junior llevan aquí más de 20 años. Conocen la trayectoria de este ministerio. Otra pareja como la pastora Diana, su esposo Jorge. ¿Cuántos años tú tienes, Obed? 22 años. Llegó aquí de 8, 10 meses, 11 meses. O sea que por 21 años han estado con nosotros. Tenemos otra familia, José Morales, Luisa, con sus hijos. ¿Cuántos años tú tenías, Luisito, cuando llegaste aquí? 4 años. ¿Y ahora tienes cuánto? ¿Cuánto? 26, 22 años llevan aquí con nosotros. Conocen la trayectoria de este ministerio. Y saben que este ministerio no surgió simplemente por nosotros orar y dijéramos, como Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. No. Hemos caminado por un camino difícil, arduo. Hemos trabajado fuerte. Y dicho sea de paso, mi esposa, mis hijos y yo somos los primeros diezmadores de esta casa. A mis hijos desde pequeños los enseñé a diezmar y los enseñé a ofrendar. Y hoy mis hijos enseñan a sus hijos a diezmar y ofrendar. Porque hemos visto que en el diezmar y el ofrendar ha habido ¿qué? Bendición para nosotros. Y he visto que muchos hermanos que han diezmado y ofrendado también han sido bendecidos. Sharon llegó aquí ¿de cuántos años? ¿No te acuerdas? ¿O es que no quieres revelar tu edad? Pero Andy con Sandra Ons llegaron aquí hace más de 20 años. Olga Maldonado con Carlos, con sus hijas, llegaron más de 20 años. Ellos han visto la trayectoria de este ministerio. Ustedes que llevan más de 15 años con nosotros, 10 años con nosotros, han visto la trayectoria. Y el último que llegó ha visto la trayectoria de esta casa. Y nosotros tenemos en la mañana de hoy que decir que cuando las finanzas se afectan en una congregación que tiene las necesidades requeridas, se afecta el funcionamiento de esa obra. Y el enemigo lo sabe. Por tanto, si el dar no está fundado en una ley mosaica, sino que quien inspira es Dios, y la Biblia no registra que Adán diezmó ni ofrendó, y esto no significa que no lo hizo. Y no registra que Abraham diezmó antes del encuentro con Melquisedec, y después tampoco registra que siguió diezmando, y eso tampoco significa que no lo hizo. Y el libro de la carta a los Hebreos señala y dice que su nieto Leví fue bendecido por los diezmos que Abraham trajo a Melquisedec. Tenemos que preguntarnos entonces cuál era el motivo del dar en el antiguo pacto. ¿Cuál era el motivo del dar en el antiguo pacto? Y tenemos inmediatamente que no hacer esperar la respuesta a esa pregunta, si no era el honrar a Dios. El motivo del dar en el antiguo pacto era honrar a Dios. Entonces, tenemos que ser conocedores de las promesas que había en el antiguo pacto. Cómo Dios bendijo a todos aquellos que en el antiguo pacto
tuvieron corazones generosos. Las promesas que hubieron allí en el antiguo pacto. ¿Hubo promesas en el antiguo pacto? Sí, las hubo. ¿Hubo bendición en el antiguo pacto? Sí lo hubo. Y entonces, no solamente debemos ser conocedores de las promesas y las bendiciones del antiguo pacto, sino que debemos ser conocedores de las promesas y las bendiciones que hay en el nuevo pacto. ¿Cuántos saben que en el nuevo pacto también hay promesas? ¿Y cuántos saben que en el nuevo pacto también hay bendición? Pero hay algo que resalta en el nuevo pacto que no lo encontramos en el antiguo pacto. Y es que ahora el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Y algo mejor es más valioso, ¿sí o no? Algo mejor tiene más valor. Entonces, si en el antiguo pacto, en el pacto anterior, honrábamos a Dios con la generosidad, en el nuevo pacto tenemos que honrar mejor a Dios, porque las promesas que tenemos en el nuevo pacto son como, son mejor. Por eso, si el nuevo pacto es sobre mejores promesas, debemos honrar a Dios de manera mejor que lo que Él fue honrado en el antiguo pacto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cuál es la premisa que se levanta en la defensa de los que no creen que hay que diezmar? Mire la premisa que utilizan. Que los pastores son unos vividores. Que engañamos a la gente para enriquecernos nosotros mismos. Que el diezmo no es para el Nuevo Testamento. Y aquí yo puedo estar un poco de acuerdo con eso. Que el diezmo no es para el Nuevo Testamento. Porque si el apóstol Pablo nos llama a que nosotros demos con corazones generosos, el 10% debe ser la partida para yo poder establecer cómo yo voy a preparar mi corazón para yo venir a traerle al Señor mi ofrenda generosa. Porque si yo simplemente diezmo y no doy nada más, estoy cumpliendo la ley mosaica. Lo voy a volver a repetir. Porque si yo diezmo y no doy nada más, yo estoy cumpliendo con la ley mosaica. Pero no estoy yendo un poco más allá de lo que la gracia me permite recibir y dar. Otra de las premisas es que muchos pastores se han enriquecido por el bolsillo de la feligresía. Y obviamente hacen un listado de personas que, si usted tiene una congregación de 1000 miembros, obviamente los ingresos que va a tener esa congregación van a ser 10 veces mayor que los ingresos que va a tener una congregación de 100 miembros. Que la bendición que va a recibir el pastor de esa congregación va a ser una bendición mayor, porque la remuneración va a ser mayor, su salario va a ser mayor, atiende más personas, tiene más responsabilidad. Y si es buen mayordomo en su casa, pues es buen mayordomo en la iglesia. Y la persona que es buen mayordomo en su casa, pues ¿qué hace? Hace que sus finanzas estén como seguras. Y la Biblia nos llama a que nosotros seamos sabios. No estoy defendiendo la posición de algunas personas que se enriquecen en el evangelio y que miran el evangelio con signos de dólares y centavos. Esa no es la norma. Por tanto, no se puede partir de una premisa así, porque no es la norma. No se puede generalizar. Todos los hombres son unos canallas. No, todos los hombres son unos canallas. Porque algunas mujeres hayan tenido una mala experiencia con algunos hombres. Yo no soy un canalla. Hay que preguntarle a mi esposa si en 40 años que lleva conmigo, yo he sido un canalla con ella. Y hay que preguntarle a tu esposa
Si en los años que tú has vivido con ella, tú has sido un canalla con ella. Entonces tenemos que ¿qué? Que derrogar esa premisa de que todos los hombres son unos canallas. ¿Ve? Por tal razón la iglesia no puede vivir a ciegas. Y la iglesia no se puede dejar llevar por aquellas personas que tocan de oído. Usted y yo tenemos que estar sobre un fundamento ¿de qué? De la fe. Por eso Cristo dijo que teníamos que escudriñar la Escritura. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con que el diezmo no es para el Nuevo Testamento, que usted y yo deberíamos dar más del 10% porque hemos recibido de parte del Señor mucho. ¿Cuántos han recibido de parte del Señor mucho? Yo no sé con quién era que yo estaba hablando el otro día, me parece que era con Edwin, que le estaba diciendo en toda la vida que nosotros vivimos y toda la vida que el Señor nos va a permitir vivir, en todos los años que vamos a vivir aquí en esta tierra, si nosotros sacáramos cuenta de cuánto dinero hemos recibido en todos esos años, tenemos que entender que hemos pasado de $1.000.000. Y cuidado. Y cuidado. O sea que Dios le ha permitido a todos los hombres que sean como millonarios, que no hayan sabido qué hacer con ese millón que han recibido durante toda su vida. Eso es otra cosa. Entonces yo le preguntaría, ¿qué usted haría con $1.000.000 ahora? Con $1.000.000, porque pesos en Estados Unidos es una cifra minoritaria. Dólares. Usted diría, wow, ¿qué yo haría con $1.000.000 ahora? Y empezar a hacer esto, aquello. Pero lo tuviste, lo has tenido o has estado cerca en toda la trayectoria de tu vida de haber disfrutado de ese $1.000.000. Aquí es donde yo digo, si usted no puede decir amén, diga ay. Si nosotros damos solamente el 10% de la ley, no estamos dando según la gracia. Lo voy a volver a repetir. Para aquellos que no creen en el diezmo en el Nuevo Testamento. Si nosotros estamos dando solamente el 10% de la ley, no estamos dando según la gracia. Yo dije en el mensaje anterior, en el mensaje del domingo pasado, que en los capítulos 5, 6 y 7 de Evangelio según San Mateo, en el Gran Sermón del Monte, según los teólogos lo han nominado, que ahí el Señor subió los estándares de la ley mosaica, de lo que los profetas hablaron, de lo que nuestros padres dijeron. Subió el estándar de todo. La gracia es más que la ley. Diga eso conmigo, la gracia es más que la ley. Por tanto, no querer tomar la responsabilidad de la gracia para nosotros tener corazones generosos, eso no está de parte de Dios. Eso está de parte de nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar como responsabilidad. Y según lo expresa el autor de la carta a los hebreos, el pacto de la ley o el nuevo pacto, la gracia, ese nuevo pacto está sobre mejores promesas, es mejor que la ley. Lo dice Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, verso 15, Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Y le voy a hacer un paréntesis a esto. Cuando el autor de la carta a los hebreos escribe esta carta, no le está hablando a los gentiles. ¿Va dirigida a quién? Por favor, el nombre de la carta lo dice. ¿A quién va dirigida? A los hebreos. ¿Y qué son hebreos? Son gente de nacionalidad judía. Sin embargo, cuando nosotros buscamos el significado de esa palabra hebreo, vamos al origen. El origen de esa palabra por primera vez se consigue en la vida de Abraham.
Abraham se le llamó el hebreo. No existía pueblo judío, no existía el pueblo de Israel. Se le llamó a Abraham el hebreo. ¿Por qué se le llamó el hebreo? Esa palabra en el hebreo significa el que cruza. Él era de Ur de los Caldeos. Vivía en una cultura sumeria. Dios se le revela. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Él en obediencia sale de Ur de los Caldeos, cruza el Éufrates y por cruzar el Éufrates se le llamó el hebreo. Y esta carta es escrita a aquellos que son cruzadores. Diga conmigo, a cruzadores. ¿Por qué se le escribe a aquellos que son cruzadores? Porque son hebreos que están en la transición de cambiar del judaísmo al cristianismo. Y aquí el autor de esta carta le dice y establece, el viejo pacto era bueno, pero el nuevo pacto es mejor. Y le hace énfasis y le dice, no sea que como nuestros primeros padres que no escucharon la palabra de Dios, no escucharon la voz de Dios, murieron en el desierto, no sea que se repita ahora y ustedes pierdan la redención y la salvación en Cristo Jesús por no hacer caso a la palabra que hoy están escuchando. Porque cuando este escritor abre el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 dice, y habiendo hablado Dios de diferentes formas, en diferentes maneras, ahora ha hablado por su Hijo. Y es importante que nosotros escuchemos la voz de ¿quién? De su Hijo. Por tanto, tenemos que entender que todo lo que expresa esta carta a los hebreos va dirigida a un grupo de judíos que están pasando del judaizante al cristianismo. Que están abrazando una fe cristiana y que tienen que entender que el nuevo pacto es mejor. Ahora, yo quiero establecer una cosa. El nuevo pacto es más viejo que el antiguo. Lo voy a volver a repetir. El viejo pacto es más viejo que el antiguo. Porque en la eternidad, el autor de la carta a los hebreos lo llama pacto eterno. Y en la antigüedad, o sea, antes de que el nuevo pacto en la eternidad, ya Dios había establecido lo que iba a hacer con Cristo Jesús. O sea, eso no fue una idea que le surgió cuando Adán pecó. Ay, Adán pecó, ¿y ahora qué voy a hacer? Espérate, estoy perdido, no sé cuál es la decisión que voy a tomar ahora con esta creación. No, Dios lo tenía todo fríamente calculado. Lo voy a volver a repetir, Dios lo tenía todo fríamente calculado. Por tanto, el nuevo pacto que estaba sobre mejores promesas era más viejo, más antiguo que el mismo antiguo pacto. Y en 2 de Corintios capítulo 3 Pablo dice que nosotros no debemos dar el 10%, que no debemos limitarnos al 10%, que debemos dar de manera como generosa, que debemos dar de manera generosa. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas hace alusión o utiliza en su lenguaje la palabra diezmo? Porque él se está refiriendo a una cultura que es helénica, a una cultura que no maneja ese tipo de ¿qué? De lenguaje. Porque el lenguaje del diezmo era ¿qué? De los judíos. Y él no podía hablarle. Es como si ahora yo viniera acá y empezar a hablarle a usted en lenguas y todo el tiempo mis mensajes para ustedes fueran en lengua. Ay, el pastor es tan espiritual porque mira, se para ahí, comienza a hablarle en lengua desde que comienza a predicar hasta que termina. ¿Y qué dice? Yo no sé, pero está hablando misterios, muchos misterios y demasiado profundos que nadie los puede entender. ¿Usted me está siguiendo lo que yo le estoy hablando? Entonces, pues no era propio que el apóstol Pablo ni ninguno de los apóstoles hiciera mención de la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia dice, ok, Cristo no habló del diezmo para establecerlo en el Nuevo Testamento. Pero no lo abolió, no habló en contra de él. Cuando Cristo habla acerca del diezmo, le dice a los escribas y a los fariseos que diezman de la menta
y del comino. Pero se olvidan de lo más importante, que es el amor y la misericordia. Y en el amor y la misericordia hay ¿qué? Generosidad. Y usted y yo no podemos pasar por alto estas verdades, porque Cristo nunca dijo, no diezmen. ¿O sí lo dijo? Sí lo enseñó. Algunos de los apóstoles sí enseñaron, que dijeron, ya no hay que diezmar, ya no hay que dar, ya no hay que ofrendar. ¿O Cristo tuvo la necesidad de establecer un tesorero en su equipo de trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tuvo la necesidad de establecer un tesorero en su equipo de trabajo? ¿Para que se convirtiera en ladrón? No. Porque su ministerio tenía que correr ¿con qué? Con finanzas. Y escuchar estos teólogos, porque todo el que habla de la palabra del Señor se convierte en un teólogo fidedigno o en un teólogo fatulo. Y todos estos teólogos que hablan tocando de oído confunden la iglesia. Porque si se logra que la iglesia del siglo XXI, la iglesia del Nuevo Testamento, deje de diezmar y ofrendar, ¿cómo se van a atender las utilidades de la iglesia? ¿Cómo se puede atender el salario ministerial? ¿Cómo se puede atender las necesidades que surgen en la iglesia? ¿Cómo se puede atender las necesidades que surgen fuera de la iglesia? Porque si se establece el diezmo en el Antiguo Testamento para cubrir todas esas necesidades, aunque la palabra diezmo no esté presente en el Nuevo Testamento, sí, todas esas necesidades están presentes en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí o no? Dígame si es cierto o no es cierto. Entonces, no podemos seguir escuchando esas voces. El que no crea en el diezmo, amén, que Dios lo bendiga y que San Pedro lo cuide. Pero yo he sido práctico de diezmo. Mire, mi pastor llamado Isaías Rivera, para el año 1972 me enseñó a mí, a la edad de 13 años, que cuando yo me ganaba 10 centavos, 3 centavos no eran míos. 3 centavos eran del Señor. Y yo lo aprendí de Él. Y nunca he pensado que eso es para el pastor. He pensado que eso es para ¿quién? Para el Señor. Lo que el pastor haga con eso a mí no me interesa. Ahora, yo quiero establecerle a usted que usted tiene un pastor responsable y que tiene un pastor que nunca coge un penny, un centavo de esta casa y de esta finanza que no le correspondan. Y así habemos muchos pastores que nos regimos a una junta de ancianos, a una constitución y a un reglamento, y que somos personas responsables con lo que existe en las finanzas de la casa del Señor, de la iglesia. Y aquí tenemos nuestro tesorero. Carlos fue nuestro tesorero. Junior ha sido nuestro subtesorero por muchos años. Y ellos pueden dar fe, los tres pueden dar fe, que la familia pastoral nunca ha dejado de diezmar en esta casa. ¿Cierto? 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 Somos los primeros. Nosotros no recibimos los diezmos de la iglesia como la gente dice. Los pastores no reciben los diezmos de la iglesia. Los pastores reciben un salario que la junta de ancianos ¿qué? Le asigna. Pero sí, los pastores responsables diezmamos. Y la familia de los pastores responsables diezmamos. Nosotros somos el ejemplo de eso. Entonces, el que habla en contra del diezmo no lo hace porque desee dar más. Todas estas personas, óigalos, analice el mensaje y el espíritu con el cual hablan. Ninguno de ellos habla porque ellos de su propio corazón desean dar el 11%, el 12%. Desean dar menos o simplemente no dar nada. Yo soy observador como Cristo era observador de los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos saben que Cristo observaba eso?
es bíblico. La Biblia dice que en un momento cuando se presentaron los diezmos y las ofrendas al Señor, el Señor estuvo muy pendiente de los que daban. Y vio mucha gente que daba mucho. Y vio una viuda que dio lo que tenía. Diga conmigo, lo que tenía. Lo que tenía es más de lo mucho. Lo que tenía es más que lo mucho. Y le preguntó a sus muchachos, ¿quién dio más? Y yo me imagino, Miguel, Soler, Carlos, Joan, Luis. Sí, me imagino. Morales. Yo me imagino ellos haciendo la encuesta. Y Cristo le dijo, se equivocaron. La viuda dio más que todo. Y yo me imagino que Judas dijo, ¿esa? Si lo que dio fue una blanca. Y Cristo le dijo, pero dio lo de Judas me lo inventé yo. Porque Cristo dice que el corazón de Judas estaba como corrompido. ¿Ve? Y ellos parten de la premisa de que el corazón de los pastores está corrompido. Y quien puede estar corrompiéndose es el corazón de los feligreses que no dan. Y tenemos que tener mucho cuidado. Que no sea tu corazón el que se esté corrompiendo. Y no pienses que el corazón corrompido es el nuestro. Pero la realidad es que ninguno de los que hablan en contra del diezmo lo hacen porque quieran dar el 12%, el 13%, el 15%. Yo he tenido aquí gente que ha dado más del 10%. Es más, tengo gente aquí que da más del 10%. Bueno, sin temor a equivocarme, yo doy más del 10%. Más del 10%. Mi esposa da más del 10%. Mis hijos dan más del 10%. Porque no lo damos para los hombres. Lo damos para Dios, porque hemos visto que ahí hay una bendición. Y vuelvo a repetir, esto no es para que de aquí usted salga obligado a dar. Esto es para que de aquí usted salga con una convicción. Y que usted entienda lo favorable y lo bendecido que es poderle dar al Señor. Nosotros tenemos que analizar si lo que estamos dando es suficiente. Tú analiza, lo que tú das es suficiente. De hecho, aquí hay personas que yo he analizado, he visto, o sea, como dije, Cristo lo vio y yo he analizado y he mirado quién diezma, quién ofrenda. Yo tengo líderes que no pasan a la canasta a dar ni un peso de ofrenda. Como decía mi abuela, estos ojos que se lo van a tragar la tierra, lo han visto. Y usted tiene que analizarse. Usted tiene que entender que esto no es un asunto del bolsillo ni de la cartera. Esto es un asunto del corazón. ¿Se acuerdan del joven rico? Llegó donde el Señor, dobló rodillas y con mucha reverencia le dice, Señor bueno. Y el Señor le dice, párate, ninguno es bueno, sino el Padre que está en los cielos. Dime lo que quieres. ¿Qué hago para obtener la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? En otra palabra, ¿tú conoces la ley? ¿Tú conoces la ley? Cuando Cristo le habla, le pregunta, ¿tú conoces la ley? Él no le pregunta, amarás a Dios. No, Él no le pregunta de eso. Él le pregunta acerca de la generosidad. Y lo vamos a probar. Le pregunta acerca de la generosidad porque no había generosidad en el corazón de aquel joven rico. Y el Señor, después que él le da el discurso de que sabía toda la ley, el Señor Jesús le dice, bien has dicho, ahora vete, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. ¿Y qué hizo el muchacho? Le dio la espalda al Señor y se fue entristecido porque tenía ¿cuánto? Muchas posesiones. O sea, decir muchas posesiones y decir que era un joven rico, podríamos decir que era un joven millonario y tenía muchas posesiones. Y Cristo le dijo, deshácete de todo eso que ha corrompido tu corazón, ha dañado tu corazón y busca que tu corazón sea un corazón bueno. Entonces,
el ser generoso, el darle al Señor, no tiene que ver nada con el bolsillo y la cartera. ¿Tiene que ver con qué? ¿Cómo es que hacen ahora? Así es. ¿Cómo? Así. No tiene que ver con el corazón, digo, con la cartera ni con el bolsillo. Tiene que ver, acá en la cámara, tiene que ver con el corazón. Así, ahí. Gracias por todos esos ayudantes que tengo. Me ponen al día para hablar el mensaje ahí de los emojis. Ahí. Diga conmigo, es un asunto del corazón. Debemos preguntarnos a la luz de un acto de mucho mayor riqueza que hemos recibido, si mi responsabilidad disminuye o aumenta. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si el acto de Dios, que va por encima de cualquier riqueza, de cualquier cosa que nosotros podamos tener en esta tierra, el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Tenemos que preguntarnos si al acto tan mayor, al acto o a la luz de ese acto tan mayor a las riquezas que hemos recibido de parte de Dios, la salvación tan grande, la bendición de la sanidad, el cuidado que Dios nos da, la respiración que tenemos día a día, el que hoy nos pudimos levantar con bien, el que tenemos un carro, que llegamos, ya la iglesia no necesita guaguas para que la gente llegue a la iglesia, cada uno tiene su carrito, el que bueno, bueno, y el que menos bueno, pero lo tiene. Tenemos nosotros que a la luz de ese acto divino, de ese acto maravilloso que hemos recibido de parte de Dios, preguntarnos, ¿la responsabilidad mía con Dios disminuye o aumenta? Es lo que tenemos que preguntarnos. Si cuando yo llego aquí, lo que yo le ofrendo al Señor es suficiente conforme a lo que Él me ha dado. Porque cuando el apóstol Pablo habla y dice que demos conforme a como hayamos sido prosperados. Y Dios no te da unas finanzas a ti para que tú saques el 10%, se lo dejas a Él y con el 90% tú hagas lo que quieras. Te lo voy a volver a repetir porque Dios nos va a pedir cuentas. Porque hacer lo que nos venga en gana con el 90% es una irresponsabilidad. Lo que tenemos es que preguntarnos, después de yo haber sacado mi diezmo, o el 12%, o el 15%, mi pregunta es, ¿con qué otra cosa yo puedo colaborar en la iglesia del Señor? ¿Cómo yo puedo seguir bendiciendo la obra de un Dios que me bendice tanto? Porque ¿cuántos fueron bendecidos una vez y nunca más fueron bendecidos? ¿O estamos siendo bendecidos todavía? Todos los días estamos siendo bendecidos. Entonces Dios no nos dice a nosotros que nosotros tomemos el 90 restante de aquellos que por lo menos el 10 se lo traen a Él. Dios no le dice, pues ya cumpliste conmigo, ahora malbarata el próximo 90. Dios no dice eso, Dios dice, sé buen mayordomo, porque si algo habla de la Biblia y establece la palabra del Señor es que la buena mayordomía. ¿Y sabes qué? La palabra del Señor, hay muchos pasajes bíblicos donde Dios dice que viene a ajustar cuentas con los mayordomos que ha tenido. Y tú y yo somos mayordomos del Señor. ¿Qué dice el Salmo 24? El 23 usted lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué dice el 24? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Pero usted y yo somos ¿qué? Los mayordomos. Usted y yo somos los mayordomos. Yo me debo preguntar si después de diezmar, si después de darle al Señor hay mucho más con lo que debo contribuir a la obra del Señor. Yo debo entender que Dios no es el dueño del 10%. Él es el dueño de
todo. Dios es el dueño de todo. Debemos ser más generosos debido a todo lo que recibimos de Él. El principio del Nuevo Testamento no es que hagamos lo que queramos con lo que Dios nos da, sino que seamos buenos mayordomos. Que la enseñanza de hoy te bendiga. Que la enseñanza de hoy abra tus sentidos. Que la enseñanza de hoy no te permita limitarte a que tú puedas recibir de parte del Señor. Porque pidiendo nos llenamos la boca para pedirle a Dios que nos dé el sol, la luna y las estrellas. Porque como decían la gente, pidiendo, nadie se ha pelado. Pero cuando se habla de dar, que Dios cambie nuestro corazón. Y que nosotros podamos volver a dar. Y que nosotros demos conforme al corazón de Dios, porque Dios no escatimó. La Biblia lo dice, que Él no escatimó nada. Cuando el apóstol Pablo le habla a la carta a los Efesios, dice que Cristo no escatimó el ser igual a Dios. Y tú y yo escatimamos un peso. Y preguntamos si debemos dar o no debemos dar. Y la iglesia tiene que envolverse en actividades, en ventas. Y la iglesia tiene que estar suplicándole a veces a alguien que le dé una ofrenda. Y tenemos que estar levantando ofrendas para hacer esto, para hacer aquello, cuando el corazón nuestro debe ser un corazón generoso. Cuando nosotros deberíamos darle al Señor por gratitud. Mire, si Dios no me diera a mí nada más, si Dios no me bendijera ya de aquí en adelante ni una vez más, con el solo hecho de Él haber dejado su trono de gloria, despojádose de su semejanza de Dios, se desvistió de toda su gloria y se metió entre nosotros para venir a ser humillado, para morir en la peor muerte que el ser humano haya experimentado. Si Él no me diera nada más, para mí eso es más que suficiente. Para mí eso es más que suficiente. Y con todo lo que yo he dado, mi esposa ha dado y mis hijos hemos dado, nunca le podremos pagar a Dios lo que Él nos ha dado. Y esto no significa que si usted no diezma se pierde. No, esa no es mi teología. Y eso tampoco significa que si usted no diezma usted va a ser maldito con maldición. Tampoco es mi teología. Mi teología es que el apóstol Pablo dice que Dios bendice al que da generosamente. Entonces, si Dios bendice al que da generosamente, lo opuesto también es verdad. Lo voy a volver a repetir. Si Dios bendice al que da generosamente, lo opuesto también es verdad. Responsablemente hoy yo le he traído una palabra de parte de Dios con una explicación completamente escritural, que obviamente este tema tiene mucha fuente que cortar. Yo pudiera utilizar una serie de mensajes, pero yo no quiero establecer que en esta iglesia se habla de dinero, porque en esta iglesia el mensaje principal es Cristo, el mensaje de la Escritura, la redención por un Salvador divinamente escogido. Ese es el tema de la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando yo predico aquí, yo predico hablándole a gente redimida. Yo predico a gente que ha sido transformada. Yo le predico a gente que ha conocido a Cristo, a gente que ha sido restaurada. Yo le predico a gente que valora lo que Cristo ha hecho por ellos. Yo le predico a gente que entiende que realmente mejor cosa es dar que recibir. Yo le predico a gente que ha entendido que el que siembra escasamente segará, pero el que siembra con abundancia va a recibir. Yo le predico a gente que ha entendido el mensaje de la palabra, que no tiene que estar obligado ni sentirse obligado a dar, porque tampoco Dios obliga a nadie que le crea. Ninguno de ustedes está obligado a servir al Señor. ¿O quién está con el brazo torcido sirviéndole al Señor? Yo te sirvo porque me tienes el brazo torcido. Yo te sirvo porque me estás obligando.
La realidad es que si no te sirvo, la realidad es que si no te busco, la realidad es que si yo no me amparo en tu misericordia, la realidad es que si yo no te sirvo y yo mismo me obligo a servirte, eternamente estaré perdido. Eternamente estaré sin ti. Pero tu amor y tu misericordia es tal que ni siquiera me obligas a que yo te sirva, sino que con cuerdas de amor me llamas para que te sirva. Dios nunca te obligará a que le diezmes. Dios nunca te obligará a que le ofrendes. Nunca te obligará a que conviertas un corazón generoso. Pero sí, Él bendecirá aquel corazón generoso. Comencé leyendo Éxodo 35. Y en Éxodo 35 decía: toma entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, que le dé a Jehová todas aquellas cosas. Y en el capítulo 36 versos del 1 al 7 dice: así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre de talento a quien Jehová haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés llamó a Bezaleel, a Aholiab y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón lo motivó a venir a la obra para trabajar en ella. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndola. Diga conmigo, ellos seguían trayéndola. Seguían trayéndole ofrendas voluntarias. ¿Cuándo? Cada mañana, no el diezmo, porque esto no se trata de diezmo, se trata de corazones generosos. Y seguían trayendo las ofrendas cada mañana, tanto, diga conmigo, tanto, que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía y fueron a decirle a Moisés. Oiga lo que le dijeron a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Y eso es lo que establece el apóstol Pablo. Yo te quiero decir a ti una cosita. Si alguien conocía de este tema de la ley, era ese hombre que estableció las cartas paulinas. Si alguien hablaba en autoridad y en propiedad acerca de todo esto, era ese hombre, criado a los pies del mejor maestro de la época, llamado Gamaliel. Y él se refería a eso. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían materiales abundantes para hacer toda la obra, y aún sobraba. Eso es tener un corazón generoso. Eso es aprender a darle al Señor, no el diezmo, sino la generosidad. Todos estos políticos, todos estos teólogos, que hablan en contra de lo que no saben, no han estudiado la Escritura. Todos estos teólogos que postulan lo que están postulando no han entendido el mensaje santo de lo que significa honrar a Dios, como Salomón dijo en el capítulo 3, verso 9: con todos tus bienes,
con las primicias de todos tus frutos. Quiera el Señor el corazón nuestro sea abierto. Quiera el Señor el corazón nuestro sea entendido y haya sabiduría, y que nosotros podamos, y no nosotros, sino la iglesia del Nuevo Testamento puede experimentar lo que experimentó la iglesia de Israel, que haya abundancia de pan, que la iglesia dé más del 10%, como dieron ahí. Dieron exageradamente y Dios los bendijo. Recibe esta palabra y ustedes, a través de los medios, reciban esta palabra de parte del Señor. Dale un aplauso al Señor en esta hora.